Un ciclo simple de Brayton tiene los siguientes componentes: un compresor, una cámara de combustión, una turbina. Al sistema se entrega un calor y se genera un trabajo. La imagen mostrada al comienzo del video, donde se presentaba un compresor, una turbina y una cámara de combustión, en el ciclo Brayton con recalentamiento intermedio, adicionamos una turbina adicional y una cámara de combustión. ¿Con qué fin? Aumentar el trabajo neto. Entonces voy a explicar el funcionamiento de este sistema o de este ciclo. El aire ingresa al compresor o el gas y este se presuriza. Hay una compresión isobárica a una presión constante. Luego este gas ingresa a la cámara de combustión, donde se agrega calor, aumenta la temperatura hasta una temperatura 3. Este proceso se sigue el camino hasta la turbina. Esta turbina, la cual denominaremos turbina de alta presión, hay una expansión del gas. Este proceso es isentrópico. Llega a la cámara de combustión 2, donde se le agrega más calor para llegar a la temperatura B. Esta temperatura B tiene que ser igual a la temperatura 3. Luego este gas llega a la turbina, que la llamaremos turbina de baja presión, y se expande isentrópicamente. Este sería el ciclo de Brayton con recalentamiento intermedio. A continuación voy a explicar con el diagrama temperatura-entropía su análisis matemático. Tenemos el diagrama temperatura-entropía. Sabemos que el ciclo Brayton consta de dos procesos isobáricos y dos procesos isoentrópicos, a presión constante y a entropía constante. El área encerrada en el ciclo representa el calor. Entonces, si nos damos cuenta, en el área 1 tendríamos el calor entregado en un ciclo Brayton simple, pero como hemos adicionado una cámara de combustión, va a haber un área 2. ¿Esto qué significa? Que el área representa el calor, por lo tanto se ha aumentado el calor. Al aumentar el calor, entonces estamos disminuyendo la eficiencia, aunque se ha aumentado el trabajo neto, pero se ha aumentado el calor, se disminuye la eficiencia. Sabemos nosotros que la eficiencia es igual al trabajo neto sobre el calor entregado. Si nos damos cuenta, en las áreas el calor subió y el trabajo neto también subió. Entonces la eficiencia disminuye si aumenta el calor. A continuación tenemos unas fórmulas que fueron deducidas matemáticamente para encontrar el trabajo neto y la eficiencia. El trabajo neto es igual a 2 veces el calor específico a presión constante por la temperatura 3 más el calor específico a presión constante por la temperatura 1 multiplicado por 1 menos la relación de presiones, a la cual le llamamos P, menos 2 veces la temperatura 3 sobre la temperatura 1 por 1 sobre la raíz cuadrada de P. La fórmula para la eficiencia, que se deduce de aquí, del calor neto sobre el calor entregado, el trabajo neto sobre el calor entregado, perdón, es igual a la razón entre 2 veces la temperatura 3 entre la temperatura 1 menos la relación de presiones más 1 menos 2 por temperatura 3 entre temperatura 1 por la raíz cuadrada de la relación de presiones. Todo esto sobre 2 sobre la temperatura 3 sobre la temperatura 1 menos la relación de presiones menos la temperatura 3 sobre la temperatura 1 por la raíz cuadrada de P. Todo esto se tiene en cuenta el límite térmico de los materiales, o el límite metalúrgico también, porque la turbina, los álabes tienen que tener una cierta resistencia a la alta presión, que son estas, la temperatura 3 y la temperatura B. Ahí es donde se va a dar la máxima presión y la máxima temperatura. A continuación mi compañero Juan Rebasa les va a explicar sobre el funcionamiento con el recalentamiento y adicionar a un regenerador. A continuación yo voy a explicar el ciclo con recalentamiento y regeneración
que este siglo me ha tocado. Mi antecesor, mi compañero, él dio esta fórmula de la eficiencia, que la eficiencia es el trabajo neto sobre el calor entregado, ¿no? Lo que este siglo busca es poder tener la mayor eficiencia y también tener el trabajo neto máximo. ¿Y cómo obtenemos esto? Teniendo el calor entregado el mínimo. Después de tener este trabajo mínimo es lo que va a consistir el tema que yo voy a hablar. Entonces, este siglo consiste en que vamos a tener dos turbinas, dos cámaras de combustión y un compresor, pero vamos a añadir un regenerador. Entonces, en el siglo anterior, nosotros botábamos el gas. Después de que venía por la turbina de baja presión, salía hacia la atmósfera. Pero esta vez lo que vamos a hacer es que este gas otra vez regrese al regenerador con una temperatura alta para que pueda igualarse a la temperatura que ingresa, que es la temperatura 2, y pueda botar una temperatura 8 que sea igual a la temperatura 2. Entonces, ¿en qué consiste este siglo? Muy bien, ingresa el aire como un gas a este compresor, sigue su curso con una temperatura, porque sale con una temperatura 2 a este regenerador para que pueda aumentarle la temperatura. Al salir la temperatura 3 o en el paso 3 llega a la cámara de combustión 1, que hace que aumente esta temperatura un poco más, para luego ir a la turbina de alta presión. Continuando su curso, va a llegar a la cámara de combustión 2. Después de esto va a continuar a la turbina de baja presión, y esto es lo que yo le estaba explicando, de que este gas que sale con una temperatura alta va otra vez a regresar y lo va a botar hacia la atmósfera. ¿Cómo podemos ver esto? Vamos a ir al diagrama de la temperatura y la entropía, que es lo que nos dice, ¿no? Cómo es el subsiglo de este diagrama. Muy bien, como podemos notar, este siglo va a tener unas condiciones óptimas. ¿Y cuáles va a ser? Que las temperaturas de las dos turbinas van a tener una relación. Entonces lo voy a poner por acá. En el punto A va a ser de que la turbina 4 sobre la turbina 5 va a ser igual a la turbina 6 sobre la turbina 7. ¿Por qué? Porque les estaba diciendo que las relaciones de estas dos turbinas van a tener, porque van a ser iguales las temperaturas. En el punto B, nosotros vamos a darnos cuenta que las temperaturas ingresadas a estas turbinas van a corresponder a lo máximo que es permitido por el límite metalúrgico. ¿Qué quiere decir? Que como van a ser iguales, o va a ser lo máximo, la temperatura 4 va a ser igual a la temperatura 6 y la temperatura 5 va a ser igual a la temperatura 7. Lo podemos notar acá. En nuestro punto C, como el regenerador que tenemos aquí es ideal, va a cumplir ciertas condiciones. ¿Cuál va a ser? Que la temperatura 3 va a ser igual a la temperatura 5 y va a ser igual a la temperatura 7. Pero no solamente eso, sino que la temperatura 2 con la temperatura 8 también van a ser iguales, porque estamos hablando de un regenerador ideal. Entonces, vemos que bajo estas condiciones es fácil concluir que la eficiencia de este siglo va a ser mayor que el siglo de Brayton, porque vamos a tener una temperatura media de los procesos de transferencia positiva en el paso de 3 y 4 y 5 y 6. Es mayor que la que correspondería al siglo simple, que es el siglo anterior que hemos estado hablando, que corresponde al 2 y 3. ¿No? Ya que esto, el regenerador, es lo que se añade a este siglo.
Bueno, espero que haya este ingeniero, esta explicación y este tema pueda ser satisfactorio y nos veremos hasta la próxima.